Todo en una noche, de Per sempre 73. Hora, las 5:05. Una decisión consciente. Primero las mujeres y los niños. ¡Vamos, por esta parte! Continuaba a gritar el oficial que tendría que organizar el bote. Candy reconoció inmediatamente el rostro de James Watson, que había conocido aquella misma mañana. Tranquila, estará todo bien, ya verás. La tranquilizó Terrence. Solo prométeme que, cualquier cosa que pase, no perderás las esperanzas y mantendrás la calma. Lo único que puede salvarnos es la fuerza de voluntad. Seré fuerte, Terrence. Te lo prometo. Repitió la chica, apretándole la mano antes de separarse de él. Sin poder controlar el temblor de sus músculos, dejó que la ayudaran a bajar al bote y tomar su lugar. Después fue el turno de los hombres. Primero fueron colocados los más ancianos y los heridos. Ya habían pocos lugares. Señor Graham, es su turno, gritó Morgan, invitando al penúltimo pasajero a subir. Terrence respiró profundamente. Avanzó siguiendo las instrucciones y subió a la rampa de embarque. Una mano temblorosa lo detuvo con inseguridad del brazo. Se lo suplico, señor. Déjeme subir. Sus ojos sorprendidos y abiertos vieron al señor. En aquel bote está mi hija de 3 años. Apenas ha perdido a la madre. Si tiene un corazón, se lo ruego. Déjeme ir con ella. Terrence no hubiera querido jamás escuchar aquellas palabras. ¿Por qué le estaba sucediendo a él? A ellos. Otra vez. ¿Por qué la vida se divertía cruelmente en poner frente a sus conciencias una dramática elección? ¡Maldición! Él también tenía todo el derecho de subir en aquel maldito bote. Era para ellos una segunda oportunidad para un futuro feliz juntos, después de 10 años de sufrimientos. Su Candy lo esperaba. Y una niña indefensa esperaba en vano a su padre. Movió una pierna hacia adelante, pero el resto de su cuerpo permaneció petrificado. Miró fijamente en el bote sus magníficos faros verdes, que había acariciado miles de veces mientras hacían el amor. Brillaban con una luz triste que ya había visto en el pasado. Retuvo la respiración por un largo momento, un largo instante de silencio, que le siguió un débil: Adelante, vaya usted. ¡Gracias! Fue lo único que le dijo el hombre mientras avanzaba hacia el bote. ¿Pero qué demonios está pasando aquí?, maldijo Morgan, observando aquella inesperada situación. ¿Pero se ha vuelto loco, Graham? Está bien, como quiera. Ahora es su turno, señor Harper. Su lugar es el último. ¡Apresúrese! El célebre banquero se movió rápidamente cuando escuchó su nombre. Pasó junto a Terrence, que aún estaba ahí, parado en la rampa. Lo empujó bruscamente en el ansia de tomar su lugar rápidamente. Empezad a aflojar las cuerdas. La orden del oficial entró en el corazón de Terrence como una puñalada. La estaba perdiendo una vez más, y tal vez para siempre. Jamás había pensado, antes de aquel momento, tan concretamente en la muerte. Perdóname, dijo a media voz, intentando contener el llanto. Desde el bote, que empezaba a bajar lentamente, Candy observó consternada su hermoso rostro, desgarrado por la desesperación. Un violento escalofrío se apoderó de ella, tensando todos sus nervios. ¡No! ¡Terrence, no!
De repente se puso de pie y se lanzó con todas sus fuerzas al borde del bote, tratando de aferrarse con las manos al casco. ¡Yo no quiero vivir sin ti! El oficial Watson se levantó, siguiendo instintivamente su impulso, logrando detenerla. Tomándola de la cintura con sus vigorosos brazos, la atrajo nuevamente dentro del bote. La fuerte oscilación producida por sus movimientos hizo que el bote vibrase, provocando que los cordones se aflojaran repentinamente. Por algunos metros, la barca precipitó en caída libre. ¡Oh no, Candy! Terence se inclinó fuera de la barandilla, aferrándose al frío metal, temiendo lo peor. Cerca de los 2 metros de estrellarse, los cordones se tensaron nuevamente. El contragolpe provocó que los pasajeros dieran tumbos los unos con los otros en el terror general. ¡No vuelva a intentar hacer una locura como esta! ¿Quería matarnos a todos? James Watson estaba furioso. Quédese sentada y tranquila, señorita. Arriba hay miles de personas que quisieran su lugar. Candy no le respondió. Se giró hacia él, pero su mirada buscó a otra persona en lo alto. Mientras el bote empezaba a alejarse del casco, ella continuaba a mirar fijamente los ojos brillosos y resignados de su Terry, que seguían buscándola insistentemente, cada vez más lejos de ella. Estaban intentando desesperadamente, una vez más, detener en el tiempo aquella silenciosa y desgarrante declaración de devoción. Ahora las 5:15, la huida y la espera. Vámonos de aquí, Terence. Es peligroso, le dijo Adrián poco después, arrastrándolo lejos de la rampa. Aún no se ha dicho la última palabra, amigo. Todo lo que pase de ahora en adelante dependerá solo de nosotros. Antes de morir, Stevens me ha aconsejado de ir al punto extremo de la proa y esperar ahí el hundimiento. Será mejor hacerlo antes de que el barco esté más inclinado. Aún podemos caminar. Terence se despertó de su letargo y empezó a seguirlo torpemente. Al darse cuenta que, en la agitación de aquellos momentos, su amigo se había quedado sin chaleco salvavidas, Adrián se quitó el suyo y se lo entregó. Quiero que este lo tengas tú. Ya no hay más. Él intentó rechazarlo. No puedo aceptarlo, Adrián. Pero el tono del oficial era irrebatible. Quiero que lo uses tú. Acercándose, le estrechó la mano con sinceridad. Eres un gran hombre, amigo. Ha sido todo un honor haberte conocido. Terence abrió muy bien sus ojos. También para mí lo ha sido. Ni siquiera pudo terminar su frase, porque el grito agudo de Morgan los hizo estremecer. ¡Oficiales! ¡Romped las filas! ¡Sálvese quien pueda! De repente, no se escucharon más órdenes por seguir, ni proceduras que respetar. El instinto de sobrevivencia se había convertido en el único guía de aquellas 500 almas. Mientras tanto, los maquinistas también habían escapado hacia cubierta, permaneciendo hasta ese momento en las bombas para retrasar lo más posible el hundimiento y garantizar la luz eléctrica necesaria para completar las operaciones de rescate. Terence y Adrián intuyeron de inmediato que dentro de pocos minutos cesaría el brillo de las luces, obligándolos a continuar en la oscuridad más espesa. Intentaron avanzar con dificultad, mientras la proa continuaba a levantarse lentamente de la superficie del mar, irguiéndose de manera imponente, desafiando el cielo estrellado. Detrás de ellos,
Escuchaban los gritos desesperados de quien había reaccionado demasiado tarde y habían sido cogidos al improviso por la furia del agua que ya invadía completamente el interno. Bajo sus pies, el casco crujía pavorosamente, causado por la aterradora presión a la que se sometía su quilla. ¡Vamos, Terrence! ¡Subamos a la proa saltando la barrera!, le gritó Adrián, sin más aire en los pulmones. Terrence lo siguió, saltando también en la barandilla que impedía el acceso a los pasajeros hacia los extremos del barco. Un gélido escalofrío le bloqueó la respiración en el pecho cuando pasó junto al punto exacto en el que pocas horas antes él y Candy se habían escondido, descubriendo emocionados su primera tímida intimidad. Podía sentir aún entre sus dedos la dulce emoción de su piel blanca y suave. Cerró los ojos y sintió de nuevo su pequeña mano acariciando su rostro. Si en verdad la muerte lo esperaba al final de aquella larga noche, le gustaría ser acogido por ella con la misma dulzura de sus caricias. A unos 100 metros del transatlántico, los botes avanzaban lentos y juntos, como en una triste procesión, iluminados por el suave resplandor de las linternas de carburo. Eran más de 1000 personas que huían, pero entre ellas reinaba un silencio absoluto. Los pasajeros permanecían sentados con las miradas agachadas, cada uno reviviendo continuamente en sus cabezas sus propias pesadillas. Estaban quienes habían visto morir a toda su familia y quien se había encontrado a un paso del abismo. Todos ellos, como fuera, habían perdido algo aquella noche. Jamás podrían volver a mirar con la misma ligereza a la vida que la suerte les había concedido de conservar. Entre aquella masa de ojos perdidos y mudos, Candy se encontraba rígida y con frío, con las rodillas acurrucadas en su pecho, rodeándolas con sus manos y sus dedos inquietos rasguñando su piel. Varias veces había dirigido su mirada hacia aquella niña que temblaba espantada, abrazada a su padre. Él, de vez en cuando, levantaba su rostro avergonzado hacia ella. Después de evadirlo por largos minutos, la chica también lo miró. Tragó con dificultad la saliva que se había acumulado en su garganta como una piedra y se esforzó por no sentir rencor hacia él. Dame la fuerza para amar, siempre y a toda costa, se repitió en un susurro para no colapsar. En medio de aquella furiosa lucha interior, sintió una caricia gentil. Se había acercado a ella inclinándose visiblemente con todo su cuerpo desde la fila de lugares frente a ella, a pesar de sus dolencias. Por algunos segundos, la mano vivida marcada por las arrugas había apretado la suya, infundiéndole calor. «Emily», exclamó girando su rostro hacia ella instintivamente. La anciana poetisa estaba sentada casi frente a ella, pero no la había visto hasta ese momento. Cuántas cosas le hubiera gustado decirle a aquella mujer. Su Terry, su hombre dulce y valiente, se había quedado en aquel barco para enfrentar el infierno. ¿Cómo podría soportar seguir adelante si no podía volver a abrazarlo? Nunca se acepta realmente perder el amor. Es la cosa más insensata y cruel que pueda pasar en la vida. Emily tiene razón, pensó sin lograr emitir ningún sonido. A ella le había pasado más de una vez. Sus rostros tristes intercambiaron un apoyo mutuo en aquella penumbra. Valor le había prometido a él que lo tendría.
También Emily había afrontado su vida con valor. Su bote, el número 8, era el último del grupo. En línea de aire era el más cercano al barco, en primera fila frente a aquel horrendo espectáculo que estaba ocurriendo. Podían percibir perfectamente, como público impotente, los ruidos y los gritos de terror y sufrimiento que se elevaban desde el casco hasta las aguas que lo rodeaban. Y desde aquel punto de observación privilegiado, pudieron asistir al último acto dramático del Maury y de sus sueños de gloria. De repente, pareció que la pendiente del casco empezó a aumentar rápidamente. La proa ya había alcanzado completamente un ángulo de casi 30 grados respecto a la superficie del mar. La mastodóntica figura de colores inconfundibles rojo y blanco de la Cunard parecía ser atravesado por un parpadeo violento debido al aplastamiento de la quilla y la dilatación de la superestructura. Ante la tensión del casco que se plegaba en sí mismo, también la cuarta chimenea de la proa se desprendió como las demás, cayendo en cubierta aplastando a las personas que habían encontrado refugio ahí. Al mismo tiempo, el circuito eléctrico cedió. Las luces a bordo empezaron una larga e inquietante intermitencia antes de apagarse definitivamente. Con un movimiento brusco que pareció un desgarre, la proa se movió hacia atrás, bajando nuevamente por unos instantes. Era un signo de que el casco bajo presión había alcanzado el punto de ruptura. Con los ojos desorbitados, todos observaron consternados aquel coloso romperse en dos, como un pedazo de pan entre las manos, justo en medio de la segunda chimenea de popa. Desde los botes se elevó solo un ruego: ¡que Dios los ayude! Continuará.